Buenos días, tengan todos ustedes, espero que estén muy bien. Quiero decirles que he recibido sus ejercicios de la semana pasada y me ha dado gusto cómo estas historias les han permitido contar y rememorar esa parte importante como fueron los espacios donde ustedes crecieron. Hay relatos muy interesantes que van de la Ciudad de México hasta Mexicali, pasando por Puerto Vallarta o la misma ciudad de Guadalajara. Entonces, vamos a seguir trabajando este primer punto que tiene que ver con la descripción del barrio, la colonia, el pueblo donde ustedes crecieron, para que todos aquellos que ya iniciaron con el relato del espacio más amplio de lo que fue su casa, pues continúen con algunos otros elementos que hoy vamos a abordar. Bueno, continuamos con nuestra clase. Bienvenidos. El día de hoy, como les comentaba, vamos a trabajar con aquello que tiene que ver con el barrio. Ya ustedes han descrito su casa y la han llenado también con olores, con sonidos, y en algunos casos han descrito el barrio donde ustedes vivían. Entonces ahora vamos a habitar ese barrio. En el barrio había calles donde ustedes jugaban, había tiendas a las que ustedes acudían de niños, había servicios que ustedes conocían y que en muchos casos sus padres o con quien ustedes vivían hacían uso de ellos. Por ejemplo, podemos hablar del teléfono, del correo, del telégrafo u otros servicios vitales como es la propia luz eléctrica o lo que es el agua o la forma en que estaban las calles. Entonces, de todo eso podemos empezar a platicar. Por ejemplo, algunos de ustedes pudieran describir la tienda a la que ustedes iban cuando eran niños, que era la tienda del barrio. Ahí ustedes ahorita vamos a trabajar con ese tema y eso nos sirve de ejemplo para otros múltiples temas. La tienda o la tiendita a la que nosotros acudíamos de niños nos sirve para contar también o narrar también desde lo que era el traslado de la casa a la tienda, las primeras compras con quién las hacían acompañados, qué valor tenían las cosas. Y cuando decimos valor, por ejemplo, ¿cuánto les daban a ustedes para gastar? Si les daban un 20, 50 centavos, ¿para qué alcanzaba? Ese es el valor de la moneda, porque en ocasiones no recordamos cuánto podía costar un kilo de azúcar o unos dulces, pero sí podemos nosotros tratar de ver cuál era el valor de las cosas o el valor del dinero a partir justamente de lo que costaban las cosas. También aquí ustedes pueden describir cómo era esa tienda, quién la atendía, qué era lo que vendían en ella. Por ejemplo, qué tipo de alimentos o qué tipo de productos vendían en la misma y cómo se los despachaban, cómo se los envolvían, cómo los pesaban, cómo venían envueltos, todo lo que va rodeando a cada uno de ellos, si vendían leche, cómo la vendían, etcétera. Si vamos a hablar de nuestro barrio, también podemos hablar del transporte, es decir, qué tipo de camiones o qué otro tipo de transporte se utilizaba en el lugar donde nosotros crecimos, que puede ir desde lo que eran los animales de carga, pasar por las bicicletas, por los camiones, si había algún tipo de auto, si había alguna camioneta. Es decir, en qué se trasladaban las personas para llegar o para recorrer, por ejemplo, el pueblo o la ciudad. Otro de los puntos que también nosotros podemos describir de nuestro barrio eran los otros servicios que tienen que ver con la luz eléctrica. Por ejemplo, qué era lo que se alumbraba, cómo era el alumbrado público, a qué hora se encendía el alumbrado público, si es que había la luz eléctrica en la casa, en donde estaban colocados los focos, cuál era el cuidado que se tenía con el tema de la electricidad siendo ustedes niños. Otro de los temas tiene que ver, por ejemplo, con todos los medios de comunicación que nosotros conocíamos en nuestra época cuando estábamos niños. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el correo o con el telégrafo.
Ahora, pues bueno, ya a niños que no conocen o no saben exactamente qué es un telegrama. Si algunos de ustedes quiere platicar acerca de qué eran los telegramas o también el servicio postal, que ya en alguno de los escritos que me enviaron hablaban, por ejemplo, de la naturaleza del servicio postal, de servicio rápido, de servicio, cómo eran las estampillas, o dónde estaba el correo, o qué tipo de cartas recibían ustedes o sus padres o con los que ustedes crecieron. También cómo eran esos sobres, los personajes que tienen que ver con todos estos servicios, como es el cartero, como es el que llegaba y arreglaba la luz, también con los aguadores, porque estamos hablando de todos aquellos servicios que llegaban hasta nuestra casa. Entonces, si alguno de ustedes puede ya ir escribiendo, eligiendo cada uno de estos temas. También quiero decirles que una vez que han elegido su tema, pues bueno, hay una serie de ayudas a la memoria con las cuales ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, quienes recuerden, el presente nos sirve para recordar todo el pasado. Entonces, aquello que ya no nos llega es lo que también nosotros podemos extrañar o aquello en lo cual podemos fijar nuestra atención. Por ejemplo, cuando yo hablaba de las cartas, pues ahora tal vez ya no se llegue, la naturaleza de las cartas o de correspondencia que llega a nuestra casa ya no es la correspondencia que recibían nuestros padres. Ahora, también cuando nosotros estamos hablando de la tienda a la que nosotros acudíamos en el barrio, pues no es lo mismo la tienda del barrio de hace 20, 50 años que la tienda del barrio actual. Entonces ustedes piensen y hagan un recorrido nada más por la tienda actual a la que acuden y entonces se darán cuenta de todas las transformaciones que han tenido esas tienditas y eso les permitirá remitirse y recordar la tienda a la cual ustedes acudían cuando eran niños. Les vuelvo a insistir también en otro de los puntos de ayudas a la memoria que tiene que ver con los sentidos. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar lo que es el sentido del gusto. ¿Cuáles eran esos dulces que vendían en la tienda o esos objetos que vendían en la tienda y que ahora ya no venden, pero además que los extrañamos por los sabores? También cuáles eran los olores que había o que nosotros recordamos de una de las tiendas del barrio, porque son los recuerdos de nuestra niñez, son los olores que han quedado en nuestra niñez. Entonces, todo eso, igual con la luz eléctrica. Cuando yo hablaba de la luz eléctrica, pues no es lo mismo los focos, los tonos de la luz que nosotros veíamos de niños a los tonos de luz que ahora tenemos, ¿no? Entonces, todo eso, cómo nosotros lo vamos contrastando, pero repito, también hay que hacernos de las ayudas a la memoria como son los sentidos. También hay otro tipo de ayudas a la memoria como son los objetos que nos rodean. Si nosotros en ocasiones vivimos en el mismo barrio, en la misma colonia en donde crecimos, pues también las calles, el transitar las calles nos permite, o recorrer esas calles nos permite a nosotros ir observando los cambios que se han dado en la misma. De otra manera también hay otro tipo de cambios que nosotros podemos apreciar o que hay. Por ejemplo, hay quien puede trabajar la historia de un objeto que tiene en su casa y que ha pasado de generación en generación, porque tal vez sea alguna fotografía, tal vez sea algún libro, tal vez sea alguna servilleta, puede ser algún objeto de trabajo que tienen ustedes y que entonces era un objeto que también estaba en la casa donde ustedes crecieron. También todos nosotros tenemos objetos que son ayudas a nuestra memoria y que ahí están presentes y hablándonos de ese pasado, pero que también nos pueden ayudar para rememorar otras cosas. Hay algunas preguntas que están realizando a través del chat y lo que les quiero comentar es únicamente que la extensión es la que su memoria les alcance. ¿Por qué? Porque los recuerdos en ocasiones son muy cortos, en ocasiones un recuerdo va enlazando a otro y nuestro escrito puede ser más largo. Lo que sí les quiero recomendar es que por favor le pongan los nombres,
pongan sus nombres en los escritos. Hubo escritos que no traían su nombre, y sobre todo también les recomendaría que pusieran, si recuerdan, los nombres de los lugares, porque en ocasiones me ponen toda la descripción del pueblo donde crecieron, pero nunca supimos dónde fue dónde crecieron. Esto también nos puede ayudar a trabajar, por ejemplo, en ocasiones algunos cuentos, nuestras historias a través de cuentos, pero ahora lo que se trata es de incentivar la memoria y que ustedes traten de señalar con algunos nombres, no todos, porque es imposible acordarnos de todos los nombres, pero sí, si recuerdan algún nombre que también es un ancla para el recuerdo. Algunos de ustedes podrán tener dudas acerca de cómo organizar el relato. El relato lo pueden organizar a partir de ir escribiendo algunos de los temas, tema por tema. No traten de que el caos de la memoria lo querramos vaciar de inmediato, sino uno por uno. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la tienda, pues vamos a hablar únicamente de la tienda y vamos a organizarlo de tal manera que, por ejemplo, dónde estaba ubicada la tienda, a través de preguntas que tienen que ver el dónde. Por ejemplo, ¿dónde estaba ubicada? ¿Cómo era la tienda? La descripción. ¿Cada cuándo acudían? ¿Con quién acudían? ¿Por qué acudían? ¿A qué acudían? ¿Sí? Esto nos va a ir ayudando a hilvanar los recuerdos. ¿Por qué? Porque vamos a ir planteándole una pregunta a cada recuerdo. Una pregunta en donde solamente está el dónde, cómo, cuándo, por qué y para quién. Esto inclusive viene en uno de los documentos que por ahí les pasamos. Son esas pequeñas preguntas que nos ayudan a explayar todo nuestro recuerdo. A través de lo que han estado escribiendo, se dan cuenta ustedes que empieza a surgir lo que se llama el efecto espejo de la memoria, en donde lo que recuerda el otro me permite a mí recordar también mis propias experiencias. De esa manera, cuando alguien ha señalado, alguno de ustedes ha señalado que la luz eléctrica la cortaban a las 9 de la noche, alguien más ha señalado que en su caso, pues bueno, en tiempo de lluvias no había luz. Entonces, ¿cómo se pueden ir hilvanando historias cuando nosotros estamos en un grupo como este recordando? Entonces, ese es el efecto espejo. Entonces, también junto con ello se enlaza o aprendemos a lo que es la escucha de la memoria, el escuchar al otro, el aprender del otro, el estar atento a lo que el otro está recordando, para de esa manera yo también incentivar mi propia memoria. Entonces les invito a que lean con mucho cuidado lo que cada uno de nuestros compañeros está escribiendo, porque eso sirve de un espejo para yo tratar de recordar detalles o experiencias que yo he tenido en mi vida. Bueno, pues el día de hoy hemos terminado nuestra sesión. Espero que haya sido de mucho provecho, que les haya gustado y sobre todo que les haya incentivado para estar recordando y para luego escribir esos recuerdos que ustedes tienen por ahí en su memoria. Les agradezco muchísimo su participación, les agradezco que estén enviando sus tareas y en algún momento pues vamos a comentarlas todas, aunque ahora por este medio es casi imposible, por eso es que se los estoy respondiendo a cada uno de ustedes en lo particular. Pero espero que estén bien a lo largo de la próxima semana, que este fin de semana descansen y cuídense mucho, por favor. Nos veremos la próxima semana.